Entonces puedo empezar con la venia de ustedes. Recordemos entonces que los grandes pilares para todo esto es saber que la mente es espiritual, que existen leyes espirituales y que son dadas por un ser superior a quien podemos llamar Dios, cuyo concepto científico de la existencia de Él está pues inéditamente hecha por nuestro modelo, porque en realidad no conocemos de nadie, de tantas obras, genios, instituciones que hablan de Dios, pero ninguno ha tomado la metodología científica para demostrar su existencia. Por esa razón nos sentimos, pues, en cierta manera obligados a destacar la importancia de estos hallazgos. Entonces, siempre tomando en cuenta que la estructuración del diplomado ha trabajado las grandes interrogantes de todos los tiempos para poder desarrollarlo. Y en estos momentos estamos con el tema 3, ¿qué somos? Y vamos a dar fin al capítulo de 2 sesiones sobre el periespíritu como la interfaz holística para transmitir la fibroinformación desde la mente a los cuerpos físicos, que en este caso incluye lo psicológico, lo biológico y lo cuántico molecular. Y para eso ya en los seres multicelulares hemos tenido que estirar el concepto de mente para abrirlo en 4 submentes. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta segunda mitad. Recordemos que ya hemos presentado el principio de holomovimiento. Es el que actúa a frecuencias vibratorias superluminales para configurar los pensamientos de la conciencia mental. Esto implica que ustedes deben estirar un poquito su capacidad de comprensión y imaginarse que los pensamientos son vibratoriamente holomovimiento y que corresponden al espacio-tiempo espiritual, el cual es paralelo y simultáneo con el que todos conocemos, que es el espacio-tiempo físico. Al final, los dos espacios que son asintóticos escalan la energía a valores infinitos de regreso al Creador universal. Esto es bien interesante porque nos cambia el concepto del sentido de la vida, porque ya viendo este tipo de ultra a largo plazo en el más allá que tiene nuestra verdadera identidad, que es el espíritu, entonces ya no es tan importante lograr solo la felicidad del cuerpo, que es el que goza los placeres de la vida, porque el cuerpo es efímero y entonces sobre eso hay una prioridad mucho más importante, que es lograr la perfección de la mente para poder homologar las condiciones necesarias para llegar a ser parte del receptor universal. Y bueno,
todo eso lo pudimos explicar en este gráfico cilíndrico que nos inventamos a partir del gráfico de William Tiller. Y allí pues está concentrado la evolución perfeccionante de la mente y de las submentes ahora. Y estamos hablando para llegar a comprender el proceso que el periespíritu debe de transportar estos pensamientos de la mente al cuerpo. Y uno de los conceptos claves es saber cómo el periespíritu capta vibroinformación de la mente a través de los chakras, cómo los conduce a través de los ductos de los cuerpos periespirituales, ramificándose en múltiples meridianos periespirituales, y cómo esta vibroinformación entra a ser parte de las directrices para que las propiedades y las interacciones físicas de los cuerpos tengan lugar. Entonces, eso es bien importante. Pero ya hemos hablado mucho de qué es la mente. Y obviamente sabemos que los pensamientos son más rápidos que la luz. Entonces, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, y básicamente está el ego dentro del espíritu mental, que integra con obviamente perispíritu, y el simbre integra lo que llamamos alma. Entonces, simbre más ego más perispíritu es alma. Y el sistema ego-simbre es el que manejamos cuando estamos encarnados. Pero obviamente los que no conocen inteligencia espiritual poco o nada saben sobre el simbre. Eso lo vamos a trabajar nosotros el próximo mes, cuando terminemos de hablar sobre el cerebro como interfaz mente-cuerpo. Bueno, entonces, así las cosas. Acuérdense que la unidad básica de las estructuras de la mente para crear conciencia se llaman estructuras básicas de conciencia, que las hemos podido abreviar como EBCs, y que se configuran en complejas programaciones. Entonces, estas complejas programaciones, algunas son temporales. Por ejemplo, para manejar lo biológico, que con la muerte ya queda sin oficio, y también el ego, porque el cuerpo muerto ya no requiere una programación como la del ego. Entonces se disuelven y solo permanece la compleja programación de la verdadera identidad del ser. Esa programación es la esencia del espíritu inmortal y se llama como programación dentro de nuestro modelo, macromodelo, se llama simbre, que también, como ya anuncié, vamos a hablar un poco más a fondo el próximo mes. Cada pensamiento, por ser superluminal, forma en todo ser. Fíjense que yo uso mucho los colores y trato de ser consistente en el uso de los colores con respecto a los conceptos. Esto nos va a ayudar, es una técnica subliminal para poder reconocer conceptos nuevos, porque trabajamos muchos conceptos que convencionalmente no se usan.
Por eso es la razón por la cual ponemos colores a las palabras. Entonces, hablamos de un holograma, características superfluídicas, ya sabemos qué es eso, que puede encarnar el periespíritu y el espíritu dentro de los espacios vacíos del cuerpo molecular. Superconductiva porque no requiere resistencia alguna y es casi instantánea porque con su subluminalidad el tiempo que demora en hacer cualquier proceso es muy cercano a cero. Así es como podemos nosotros entender estos conceptos relativos al holomovimiento de la mente que crea la conciencia y del perispíritu que transporta los pensamientos. Después de haber presentado la semana pasada la primera mitad sobre el perispíritu, pues quedan algunas interrogantes que creo conveniente mostrarlas. Por ejemplo, en el caso del experimento del Dr. Bohm sobre el comportamiento inteligente de los electrones que hacen en las cajas magnéticas, resulta que Bohm y su estudiante Aharonov descubren un nuevo orden que no es físico, al cual le llaman el orden implicado, y que es lo que nosotros llamamos el espacio-tiempo espiritual. Demuestran que las ondas de naturaleza metafísica que salen de las mentes son las que dirigen el comportamiento de las partículas, como electrones y como fotones. Entonces, obviamente es interesante ver cómo este concepto de orden implicado coincide con nuestro concepto del espacio-tiempo espiritual. Habiendo el cuerpo físico de una partícula cuántica recibido a través de su endotelio cuántico, que es otro concepto que quisiera que ustedes lleguen a manejar sin problemas. Habiendo recibido las vibroinformaciones directrices para obtener propiedades e interacciones a nivel cuántico molecular, entonces estas directrices hay que tomar en cuenta que quien las emite es la mente cuántica y quien las conduce es el periespíritu y que quien las recibe es el cuerpo de la partícula. Además hay que tomar en cuenta que estirando este tipo de proceso no es un proceso como que fuera un mensaje que se escribe, se transmite y se recibe y ya. No, estiremos un poquito el proceso para decir que no hay un mensaje que se transmite y se recibe y ya. No, quitemos el ya y resulta que se transmite, se conduce, se recibe permanentemente. O sea, el cuerpo de cada partícula, de cada molécula, recibe de su mente cuántica, o de cada célula recibe de su mente biológica, recibe el cuerpo de un ser humano a través de las 4 submentes que tiene. Permanentemente está recibiendo el cuerpo todas las vibroinformaciones de una manera constante a través del periespíritu. No es que llega un mensaje y no dura, no. Todos los mensajes están siendo enviados constantemente. Incluso se va modificando
y se van desarrollando en complejidad. Entonces ya vamos a trabajar cada vez mejor las propiedades y las funciones del perispíritu. Entonces, la primera pregunta a través del tiempo de la existencia de todo ser es cómo y dónde mantienen los electrones el recibo de estas partículas. La ciencia oficial pues no nos responde el recibo de estas directrices, quién lo envía, cómo lo maneja. Entonces nosotros estamos con el velo del perispíritu respondiendo a esto. También es la pregunta de cómo percibe la partícula la presencia o ausencia de sus pares. Recuerden que los derechistas se dan cuenta que los izquierdistas ya no están, y tampoco en algunos casos ya no están los arribistas. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ellos si ellos no tienen ojos, orejas, en ese espacio-tiempo físico? ¿Cómo se dan cuenta? Entonces, eso lo estamos respondiendo a través del chakra del perispíritu cuántico que tiene todas las partículas, que obviamente por simbiotismo sinérgico el mismo perispíritu crece en complejidad para dar origen al perispíritu de las moléculas, pasando por el perispíritu de los átomos. Entonces, de esta manera estamos estirando un poquito la imaginación de ustedes para que puedan comprender mejor todo esto. La otra pregunta: ¿dónde se efectúa el razonamiento inteligente para decidir tomar la decisión de cambiar o no cambiar su comportamiento? Por ejemplo, el comportamiento del momento de giro. Entonces el derechista, cuando se da cuenta ya no están los arribistas, decide repartirse en mitad, seguir siendo derechistas, y la otra mitad cambiar de giro y volverse izquierdistas. Entonces, ese razonamiento inteligente, ¿dónde se realiza? Y por eso nosotros decimos que se realiza en la mente cuántica de la partícula, en la mente cuántica del átomo que crece en complejidad sinérgica, y en la mente cuántica que sigue creciendo en la molécula. Entonces, las respuestas están en el código cuántico mental, que corresponde a la mente cuántica, a la permanente acción de tres principios cuánticos que no son decoherentes y que los proponemos en nuestro modelo. La velocidad mental superluminal cuántica es uno de los principios. La segunda es la supercomunicación de ondas mentales, y la tercera, la incolapsabilidad de la función de onda. Vamos a referirnos a estas tres como un repaso, porque ya son parte de las 7 propuestas que nosotros hemos desarrollado para reemplazar las 7 decoherencias que son llamadas principios de la mecánica cuántica. Tomando en cuenta la naturaleza ondulatoria de las vibroinformaciones mentales directrices, el correspondiente movimiento, que es más rápido que la luz, es de ritmicidad ondulante, que es permanente. Por eso decimos que uno de los principios, el último, es la incolapsabilidad de la función de onda, porque estos movimientos siguen fluyendo por el perispíritu y sigue llegando a la partícula. Ya sabemos cómo
la semana pasada hablamos, es como se llama resonancia armónica, y el proceso se llama somapsicotismo. Entonces, bajo ese cómo es que podemos decir que la función de onda es incolapsible, porque la mecánica cuántica habla todo lo contrario, dice que es colapsible y que la función de onda colapsa cuando se hace una medición. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, bajo estos tres principios, las directrices son permanentemente emitidas y comunicadas por la vía del perispíritu. Acuérdense, permanentemente, tanto emitidas como comunicadas al cuerpo físico de la partícula, independientemente de su comportamiento, sea o no objeto de observación. Porque pues la mecánica cuántica dice que cada vez que se observa, o sea, eso es un embeleco que por eso es de coherente. Todo lo anterior entonces es conveniente recordar a través de volver a presentar los tres principios en las tres siguientes láminas, pero vamos a solamente hacer énfasis en lo más importante. Lo demás ya no lo vamos a explicar con más detenimiento porque ya lo hemos hecho. Y así el comportamiento que es permanente para cualquier propiedad a nivel cuántico es aplicable a todas las moléculas que constituyen los cuerpos biológicos, porque hace 2 o 3 semanas también vimos cómo una célula tiene orgánulos moleculares, biológicos, y cada uno de ellos tiene su respectiva mente cuántica, pero todo se orquesta para crear funciones dentro de esa forma de, entre comillas, ciudad que se llama célula eucariota, que tiene ya morfológicamente diferentes variantes debido a que obviamente las funciones son diferentes, pero en esencia la ciudad llamada célula tiene sus orgánulos y funcionan como básicamente hemos explicado. Recuerde el nucleolo, el núcleo, el ARN, el ADN, recuerden los lisosomas, recuerden los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, liso, y el aparato de Golgi, los ARN mensajeros, los ARN de transferencia y los ARN ribosomáticos. Todo eso ya lo hemos explicado. Entonces, el primer principio, lo que ahora vamos a volver a repasar con más detenimiento, es que el de coherencia llamada superposición cuántica se reemplaza por la velocidad mental superluminal cuántica. Y lo cierto es que el espacio-tiempo metafísico, donde existen las mentes cuánticas de todos los pares de partículas, pueden realizar igual intercomunicación entre ellas, y sus comportamientos parecen simultáneas por la supervelocidad del movimiento en tiempo casi cero, lo cual ha llevado a una falsa interpretación de coherente llamada superposición cuántica, que ha alimentado teorías incluso no probadas. Hay más de 2.700 teorías de físicos teóricos, graduados todos de universidades prestigiosas, pero como no se han probado, entonces pasa a la categoría de ciencia ficción. Solamente para mencionar 2 de ellos,
los universos paralelos y el retroceder en el tiempo, que son platos favoritos de videos de ficción en la televisión por cable. Se indica que esta superposición es un fenómeno invisible de una onda con su entorno, pero que al observar lo que ocurre en ese lugar del espacio desaparecen las propiedades complementarias, quedando las de una sola partícula. Esa es la gran falacia del principio de superposición cuántica. El resto pues lo vamos a pasar, pero no lo vamos a explicar porque ya todo esto lo hemos hecho hace unos 2 o 3 semanas. Bueno, incluso el famoso experimento de el gato de Schrödinger, que data desde ya 90 años atrás. Sin embargo, se sigue enseñando y se sigue creyendo en que este problemita es correcto. Bien, entonces pasemos al otro caso, al caso de la interferencia cuántica, que la reemplaza la supercomunicación de ondas mentales. El fenómeno de interferencia es que presuntamente cada electrón pasa por 2 rendijas a la vez, lo cual hace que el señor Hawking y su colega comente que es por un fenómeno de ondas, pero eso no alcanza a explicar nada. Bohm demostró que la onda es una directriz mental metafísica, cuyos efectos físicos se muestran en un fenómeno ondulatorio de partículas, o sea, en la percepción de las ondas físicas. Entonces, una cosa es que se perciban ondas físicas y otra cosa es una directriz metafísica que es ondulante y que obviamente se puede demostrar que proviene de una mente espiritual a nivel cuántico. Entonces, dirigida por pensamientos más rápidos que el luz, las respectivas mentes cuánticas tienen el comportamiento de interacciones entre partículas de la misma clase y que estos son causados por la intercomunicación que hay entre ellas, no con lenguaje semántico, obviamente, lo que hace imperceptible el tiempo de duración de las directrices metafísicas para la interacción de su movimiento cinético observable en forma de ondas que impactan sobre la pantalla como patrón de interferencia. Esto es lo más importante que queremos destacar. El resto pues ya lo hemos explicado hace varias semanas atrás, entonces no vale la pena que gastemos el precioso tiempo de ustedes. Si ustedes asistieron a estas charlas, pues ya las pueden fácilmente recrear. Muy bien. Entonces, vamos al famoso colapso de la función de onda. Ya hemos dicho que es una coherencia pensar que hay una onda que ocupa un espacio y que cuando se mide, colapsa. Eso no es algo que para nosotros es correcto. Sin embargo, es un principio de la física cuántica. Pero sin embargo, 2 señores, Hameroff y Penrose, proponen la conciencia cuántica que sugeriría del colapso de la función de onda. O sea, estos se vuelven científicamente innovadores al crear un nuevo concepto que se llama conciencia cuántica, pero desgraciadamente se basan en la decoherencia del colapso de la función de onda. También análogamente el doctor Rodolfo Ginás
tiene que inclinarse por el cientificismo, y en el libro El mito del yo dice que el mito del yo es un mito causado por el efecto del cese de la actividad neuronal. Así como la onda colapsa, la actividad neuronal cesa, lo cual no es correcto porque pues, obviamente la neurona sigue funcionando y la actividad llamada electrotónica está latente, está completamente activa y no es que cese la actividad. Entonces, por esa razón, nuestra propuesta de incolapsabilidad mental de la función de onda parte de que la onda es metafísica y es producida por una instrucción del timbre de las EBCs de la mente cuántica. Esta mente contiene fractalmente la sabiduría informática de toda la familia de la partícula que vigila la existencia de ella misma, bajo la acción de las leyes pertinentes. La onda metafísica es el efecto que resulta de la vibroinformación de 3 dimensiones, largo, ancho y fondo, supraluminal, proveniente de la mente cuántica respectiva, creando holográmicamente la forma sinusoidal de la onda. La onda física se advierte cuando la partícula dirigida por la onda metafísica perturba el medio físico y entonces es medible en parámetros convencionales, lo que representa la expresión físicamente tangible de la verdadera directriz para formar la onda metafísica que con forma cuántica de pensamiento es indestructible, es decir, incolapsible. Toda acción intercomunicante permanece incolapsible. Su utilidad depende de su finalidad como movimiento entrópico. Entonces, mientras la partícula subsista, permite futuras interacciones físicas de partículas, porque la interconexión es permanente, no colapsa la función, ya sea mediante procesos de fusión nuclear o de fisión nuclear, que son poco conocidos. Pero es importante destacar que mientras la fusión integra, la fisión desintegra los núcleos atómicos y las de evolución molecular perfectible. Muy bien, entonces, ya habiendo presentado todo esto, podemos entrar al concepto que vamos a rescatar, que vamos a adoptar, pero que los autores, sin saber que los vamos a adoptar, porque ellos siguen siendo cientificistas, son Roger Penrose y Stuart Hameroff. Ellos hablan de los microtúbulos del endotelio. Parece que aquí hay un problema. Originalmente, un microtúbulo, ellos lo definen como un conducto microscópico que mide nanómetros de diámetro, que permite el paso de sustancias químicas a diferentes partes de la célula. Nosotros tomamos este concepto y lo incorporamos en el perispíritu. Al final de la entrega, donde se realiza el proceso que convierte por resonancia armónica las vibroinformaciones que vienen de lo psicológico, entre comillas, o biológico de la mente respectiva, a
lo somático, que es la estructura molecular de la célula o del cuerpo multicelular. Entonces, dentro de todo esto habrían, así como hay trillones de células en un cuerpo, puede haber trillones de microtúbulos, pero a su vez cada molécula de esos trillones de moléculas tiene su propio chakra, que a su vez incorpora su propio periespíritu y su propio microtúbulo dentro de el efecto de que la mente cuántica molecular le está mandando información al cuerpo molecular en sí. Es una cadena fractal. Quiero que, por favor, estiren un poquito el conocimiento de estos nuevos conceptos para que lo puedan aplicar dentro de su comprensión. Para explicar entonces teoría cuántica de la conciencia, Penrose y Hameroff sugieren la superposición cuántica. Ahí está el error, porque al sugerir la superposición están metiendo un principio decoherente y hablan de una forma de computación cuántica que ocurre en los microtúbulos, pero nada que ver con la forma como nosotros en inteligencia espiritual incluimos la mente cuántica a nivel fractal y el periespíritu a nivel fractal y finalmente la resonancia armónica y los procesos psicosomáticos correspondientes. Entonces, de todas maneras es interesante hablar de que la última parte pequeñísima de todo tipo de molécula incluye el microtúbulo. Con la existencia de vibroinformaciones más rápidas que la luz, el principio mental de superposicionalidad cuántica y el espíritu cuántico puede hacer que IES reemplace la presunta e inexplicada forma que los señores Penrose y Hameroff llaman computación cuántica. Pero el principio de superposición cuántica sostiene falazmente que cualquier partícula contiene múltiples posiciones a la vez hasta antes de ser observada, lo cual IES corrige. La corrección es asignar al microtúbulo dimensiones cuánticas para recibir en los meridianos periespirituales la vibroinformación directriz que se comunica por psicosomatismo de resonancia armónica proveniente de la mente cuántica para proporcionar al cuerpo físico el saber cómo para sus propiedades y para sus interacciones, incluso en las moléculas de las células biológicas. Entonces, lo que estamos tratando de que ustedes puedan comprender es nuestro modelo, en donde obviamente el concepto de microtúbulo lo podemos rescatar, pero obviamente como parte de todo un proceso muy diferente a la coherente posición de estos señores. Y la clave es la resonancia armónica psicosomática. El endotelio cuántico entonces es el lugar de recibo de la vibroinformación. El concepto médico
inicial no es cuántico, hablan del endotelio a nivel orgánico solamente, y lo definen como el mayor órgano de secreción interna de células altamente especializadas, capaces de adaptar su estado funcional a estímulos diversos. Reviste el interior de todos los vasos sanguíneos. Esas dicen unos 4 kilos y mide unos 1000 metros. Bueno, tomando en cuenta este concepto, pero llevándolo al nivel cuántico, el concepto cuántico nuestro es para el tejido espacial conformado por todos los microtúbulos cuánticos de cada molécula del cuerpo físico del ser, porque cada molécula tiene su respectivo chakra y también su respectiva mente molecular. Entonces, es un diálogo a través de estos para que llegue la información por resonancia armónica al cuerpo físico de la molécula. Y entonces así la resonancia armónica de todos los meridianos periespirituales involucrados reciben la vibroinformación directriz proveniente de la mente cuántica, que los chakras se encargan de decodificar cuando es necesario hacerlo de un nivel a otro, de un nivel psicológico a un nivel biológico o a un nivel cuántico, finalmente somático. Entonces, aquí podremos observar, por ejemplo, que la mente cuántica emite la vibroinformación al perispíritu y el meridiano del perispíritu transporta la vibroinformación y la transmite por psicosomatismo, que es también por resonancia armónica, al endotelio cuántico. Entonces, los endotelios cuánticos son los que finalmente van a activar la mente de cada una de estas moléculas para que puedan funcionar y permitir, por ejemplo, las propiedades interactivas de los orgánulos o de los residuos moleculares o de las proteínas producidas en la célula, propiedades físicas y capacidades de interacción a través del contacto, que ya vimos que era a través de electrostática como la que propone el señor Rebeck, o a través de rodamiento o de adhesión o etcétera, una serie de otras propiedades para que se pueda transmitir la química táctil de las diferentes medicinas o proteínas en general. Entonces, para proporcionar por psicosomatismo las propiedades físicas del cuerpo y saber cómo las interacciones que hacen las moléculas en sí. Esto para aplicar el concepto del endotelio cuántico. Y obviamente se hace por efecto de resonancia armónica psicosomática que va en doble vía. Bueno, y obviamente cada molécula tiene su respectiva mente y su respectivo perispíritu, aquí vista lateral, vista frontal y su respectivo cuerpo molecular. Entonces, desde una partícula a un átomo o a una molécula, incluso después a una célula, e incluso después a un tejido, se puede transmitir a sus respectivas mentes en cada una de estas escalas fractales todo el proceso. Entonces, el perispíritu cuántico como interfaz
entre la mente cuántica espiritual y el cuerpo físico de toda partícula, en forma análoga, tiene el proceso holístico para cada molécula, para cada célula, para cada grupo de células, tejidos, etc. Entonces vamos ahora a trabajar dentro de todos estos conceptos gráficamente. El diagrama de flujo del vibroinformación directriz mental espiritual al cuerpo físico para sus propiedades e interacciones. Veamos el gráfico. Esto es un chakra mayor y cualquiera de esos chakras puede ser único, o puede, en el caso de una molécula, pueden ser más de uno, pero de una partícula con seguridad es un solo chakra. Recibe un conjunto, como estas flechas, un conjunto de información directriz que las decodifican y las envían a su proceso del endotelio. Entonces, dentro de eso, una de las fuentes puede ser la mente interna espiritual de la partícula, de la molécula, de la célula, de la submente respectiva. También a nivel biológico, o sea que tanto a nivel cuántico como a nivel biológico, las mentes envían vibroinformación de ser a otro ser. Y también a nivel psicológico. Y por último, a nivel evolutivo, a través del tiempo, o cuando hay un sistema ego-simbre, a través del sistema ego-simbre en la encarnación del ciclo en cuestión. Sin embargo, veamos a ver que podemos recibir de fuentes externas del internet espiritual del bien, que vamos a ver más adelante, o también del internet espiritual del mal desde fuentes externas. Todo esto vamos a presentarlo en julio 21, los dos internets. Entonces viene la entrega de la información decodificada por cada chakra a los meridianos periespirituales. De allí, por resonancia armónica psicosomática, a los microtúbulos del endotelio de las diversas partes del cuerpo de los seres humanos. El recibo normal de información cuántica y biológica por el microtúbulo al sistema nervioso central o al sistema endocrino y circulatorio, y o recibido directamente al chakra interno del periespíritu correspondiente por canalización, meditación, oración, intuición e inspiración. Y así se adquiere en diversas formas y en diversas probabilidades la adquisición del saber cómo, a través de sanación, de estímulos emocionales y o de fuerza de voluntad para la acción de cada componente molecular, orgánulo celular, microARN, células, tejidos, órganos, sistemas orgánicos y por último de extremidades, tronco o cabeza de todo ser humano. Entonces, el flujo de la vibroinformación se retroalimenta en sentido inverso del cuerpo al perispíritu para que llegue a la mente espiritual indicando bienestar o malestar. Entonces miren que este cuadrito es un intento de quien habla, que ojalá ustedes lo puedan haber podido comprender, pero es
para poder darle en forma integral el proceso de flujo de la vibroinformación. Muy bien. El periespíritu cuántico opera también las submentes cuánticas. Entonces, fotones, electrones, átomos, etcétera, y moléculas están monitorizadas por la comunicación en código cuántico de sus respectivas submentes espirituales a través del periespíritu a nivel cuántico. Obviamente después lo mismo sucede a nivel biológico, a nivel psicológico, cada vez escalando fractalmente la cantidad de individuos que reciben. Lo que se produce sin decoherencia como holo movimiento bajo los principios cuánticos holísticos que ya hemos revisado, que son parte de la propuesta nuestra, y transmisiones psicosomáticas de resonancia armónica para mantener las respectivas propiedades e interacciones de sus protoegos, cuyas manifestaciones incluyen, decimos protoegos porque las partículas cuánticas y los átomos, en realidad hasta las moléculas, el ego es un ego muy elemental, muy básico, casi que podríamos llamar protoego. Entonces esta resonancia armónica pues está basada dentro de el proceso psicosomático, pasar de lo psico, que en este caso lo estiramos un poco a nivel biológico y a nivel cuántico. Somático lo estiramos a nivel de partícula, átomo, molécula, célula, órgano, tejido, sistema orgánico, cuerpo completo con extremidades, tronco o cabeza. Y de esta manera podemos hablar de que el periespíritu funciona a través de recibir las vibroinformaciones de las respectivas submentes, sus movimientos espínicos de giro, su comportamiento de carga por electromagnetismo, frecuencias ondulantes, sus desplazamientos inteligentes por cambios electrostáticos, el calor latente y temperatura de cambios de estado, sensibilidad a la luz, a las radiaciones, la humedad, la entropía, al tiempo, la capacidad de su valencia química y de acuerdo a su correspondiente causalidad funcional inteligente, ya a nivel biológico, todo esto son manifestaciones de interacciones que se van haciendo multifractalmente, pero todo a través de el concepto básico que también se va fractalizando y escalando del periespíritu proveniente de las submentes respectivas. Y así podríamos tratar de consolidar el concepto del periespíritu desde el nivel cuántico al biológico, al psicológico y al evolutivo. Vamos a reproducir algunas frases pertinentes sobre la necesidad de contar con un concepto como el periespíritu, que sea la interfaz ya no solamente de transportar vibroinformación, sino también de darle forma a los cuerpos físicos y biológicos. Porque el periespíritu también tiene esta otra función, de dar forma a los componentes de los cuerpos físicos y biológicos y forma del cuerpo total. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el ADN
no lo puede hacer. Aunque convencionalmente el cientificista cree que el ADN es ya lo máximo, resulta que no es así. Resulta que nosotros decimos, hace falta el perispíritu, hace falta la mente a nivel cuántico, biológico, etc. Hace falta muchas cosas que no son parte del modelo oficial que conocemos y que aprendemos en las universidades hoy en día. Entonces, uno de los que hemos escogido se llama Rupert Sheldrake. Es un biólogo. Su tesis se llama la resonancia mórfica y obviamente es un fisiólogo que, además de manejar la parte vegetal, habla del polimorfismo mental en el más allá. Él descubre que, por ejemplo, micos que han muerto por ingerir veneno, resulta que los humanos han querido exterminarlos, pero en el más allá los micos comunican a las nuevas generaciones acerca del veneno, y las nuevas generaciones, cuando son atraídos por el veneno en algún tipo de alimento, automáticamente ellos rechazan el alimento, rechazan lo que contiene el veneno, y nadie les enseñó eso. Y no es que lo hayan aprendido de sus progenitores, sino que él comprueba que son de la misma especie, pero de lugares muy distintos en tiempo y en distancia. Por lo tanto, no hay posibilidad de que lo hayan aprendido por razones de familia, por decir algo. Esto es parte de lo que él llama resonancia mórfica. Este señor Sheldrake dice: el vitalismo expone que hay un factor causal desconocido por las ciencias físicas, factor entelequia, que interacciona con los procesos físicos. La morfogénesis no se daría en el vacío, sino de un sistema organizado que sirve de germen morfogenético, que posteriormente dará conjuntamente las consecuentes unidades mórficas en procesos de complejidad regresiva. Pero él intuye todo esto, pero no lo desarrolla. Nosotros nos tocó desarrollar este concepto de vitalismo dentro del perispíritu. No vendría determinada únicamente por leyes físicas conocidas, que pueden actuar a distancia y en el tiempo, e incluso de forma acumulativa y retroalimentada. La causación formativa también organiza movimientos y, por lo tanto, conductas, lo que concordaría con el alto indeterminismo del sistema nervioso central. Es un mensajero pionero de nuestra labor con respecto a la función del perispíritu morfológicamente hablando. Existen unos campos motores organizados jerárquicamente, dependiente de la resonancia mórfica, que se relacionaría con la supervivencia y la reproducción. Este señor se llamó, o todavía está vivo, se llama Rupert Sheldrake. Pero también hay que tomar en cuenta a otro señor que habla sobre algo bastante interesante, que es la transformación
de la mente espiritual. Se llama Manuel Almendro. Dice, con respecto a Sheldrake, los estudios de Sheldrake no olvidan lo cuantitativo, pero hacen hincapié en lo cualitativo, y ello sí que está olvidado por la ciencia oficial. En este caso, la forma tendría una especial consideración por lo cualitativo y la información compleja que contiene. Se está refiriendo a la forma, a la morfología que tienen las diferentes cuerpos y componentes de los cuerpos. Lo que hasta ahora se ha concebido de una manera inaprensible. No puede existir forma sin energía en el proceso morfogenético de este autor, lo que tiene mucho que ver con la dualidad onda y su partícula. La respuesta estaría en una causación formativa desempeñada por los campos morfogenéticos que llevan en sí no solo la forma, sino además su estructura interna. Estas palabras entre paréntesis las he puesto yo, pero pues no las leo, ustedes tienen las memorias, sirven para aclarar. Pero como ustedes ven, todos estos enunciados son anticipatorios de nuestro trabajo respecto a la parte morfológica del periespíritu. Entonces, la forma y hábito de los minerales es gracias a la función morfológica del periespíritu cuántico. Pero también a nivel animal, aquí hay un ejemplo, sin entrar en los órganos interiores y tejidos, solamente en las orejas, en la cabeza, en la nariz, en los ojos, en los bigotes, en la boca, en las patas. Todo esto se debe a la función morfológica del periespíritu. Entonces, la morfología o distribución espacial de las diferentes partículas y cuerpos moleculares, células, tejidos, órganos, sistemas, rostro, cabeza, tronco, extremidades, durante el crecimiento y el mantenimiento a través del tiempo, requiere de cambiantes modelos plantillares de efectos filogénicos contenidos en el genoma periespiritual. Esto es a nivel fractal, multifractal. Como ven que estamos utilizando todos los conceptos que anteriormente hemos presentado para de una manera práctica poder entender cómo sirven de soporte conceptual a todo este desarrollo. Para el complejo procesos de acciones magnetoeléctricas a través de información causal que produce y envía correspondientemente o submente a través del periespíritu. Obedece a secuencias multifractales dadas por la monitoría de la inteligencia causal que evolucionó los ciclos de la submente cuántica o biológica. Y así podemos ver cómo la multifractalidad en el ser humano establece la forma externa del cuerpo, la forma de los músculos, de los huesos, de los diferentes órganos, etcétera, etcétera. A través de la inducción plantillar de los meridianos del cuerpo etéreo del periespíritu como segunda interfase del espíritu mental y su respectivo cuerpo. Entonces, estamos viendo que el periespíritu tiene también esta importantísima función morfológica. Entonces,
Si el espíritu encarnado es mente con el sistema ego simbre, que es el periespíritu, ya lo hemos dicho, es el que conduce la información del espíritu al cuerpo. Y también es el encargado dentro de esta información darle la forma o la morfología al cuerpo. Las vibroinformaciones de la mente espiritual, incluidas en las mentes, se transmiten mediante el periespíritu. La mente genitiva de Dios, creado cuerpos físicos y sus perispíritus. Entonces podemos, para efecto interno de nuestro modelo, decir que alma no es igual que espíritu. Alma es espíritu más perispíritu. Y obviamente el espíritu contiene la mente con todas sus 4 submentes, cada submente manejando 3 dimensiones. Muy bien. Entonces, esto en los humanos es una interfaz de complejísima red que transmite información a través del periespíritu, que recibe esta información de las submentes y los lleva a los endotelios celulares y cuánticos, que ocupa un espacio superluminal o metafísico, que comparte en el mismo espacio superfluídico o físico del ser biológico y también de cualquier ser cuántico. El perispíritu de cada ser está compuesto por cuerpos, en este caso 3 cuerpos causales, 3 psicobiológicos y 1 etéreo. Forman 7 cuerpos en total periespiritual. Y 7 chakras mayores, que son válvulas receptoras, emisoras y encodificadoras y decodificadoras. Por lo tanto, es necesario dar nuevamente una idea integral de la existencia a través de los siguientes gráficos. El genoma holístico perispiritual para el desarrollo prepersonal, o sea, antes que la persona se desarrolle como tal. El primer genoma es el periespíritu, además del ADN que todo el mundo conoce. Este propone que es necesario para la formación y el desarrollo algunas funciones no cubiertas por el genoma del ADN, como la morfología y la transmisión de directrices. Entonces, ¿para qué? Para formar como plantilla, como andamio, las formas y tamaños de cada componente físico. En este caso, de todas estas diferentes formas. Para recibir, recodificar y transmitir las directrices en los 4 niveles mentales, desde mentes internas del mismo ser en cuestión o de mentes externas. Estas últimas pueden ser no encarnadas a través de fenómenos que se llaman canalización, intuición, telepatía, etc. De esta manera los chakras sirven para recibir toda esta información. Y las directrices que provienen de la propia mente van a cada componente del cuerpo, comunicando la vibroinformación en el fluido que se ha conocido convencionalmente como prana o como chi en chino o ki en japonés.
Pues el original prana es en sánscrito hindú, que viaja a través de los ductos. Nos referimos a la vibroinformación, ductos comunicantes de chakras, de cuerpos y meridianos del perispíritu. Entonces, de esta manera, utilizando resonancia armónica, el perispíritu humano contiene vibroinformación que hemos dado dentro del concepto del espacio-tiempo periespiritual del segundo conjugado, porque el primero son los ductos, pero el segundo es la vibroinformación, que contiene todos estos parámetros que ya explicamos en su oportunidad. Estas vibroinformaciones se ralentizan, o sea, vienen mucho más rápidas que la luz, pero el perispíritu con sus chakras se hace la decodificación y se vuelven subluminales, y por eso corresponden a este segundo cuadrante, que velocidad va de 0 hasta la luz. Son velocidades subluminales. Y entonces, estas velocidades subluminales están saliendo de cada submente y son transmitidas por el perispíritu. Esto se llamaba, recuerdan, tardiones, configuraciones holográficas de tardiones. Y entonces entran a los chakras mayores, las decodifican de lo psicológico, lo biológico, y de lo biológico a lo molecular. Las escalas comunicantes de la mente con sus submentes respectivas por vía perispíritu realizan por doble vía la monitoría directriz para lo físico. Todo lo recibido de la mente o submente se transmite para que lo ejerza el cuerpo físico. Lo nuevo que se aprende se fija en la mente, lo bueno para el desarrollo kármico. Y así podemos ver que ya en una manera física podemos ver que hay ondas armónicas que pueden ser transversales y longitudinales. Y cada una de estas tiene diferentes funciones. Y obviamente estas diferentes funciones coinciden con zonas que son básicamente de compresión y de detener o pausar la información. Entonces, las características de estas ondas son la distancia entre puntos llamada longitud, el periodo de tiempo que tarda para hacer un ciclo, la frecuencia, o sea, el número de oscilaciones por unidad de tiempo, y la amplitud, que es la máxima elongación de las partículas en su oscilación, que mide algo semejante a la cantidad de energía para ampliar la altura de las ondas. Los pensamientos psicológicos y evolutivos del ego simbre, desde el bioser o de seres desencarnados, se transmiten, se intercomunican con los códigos biológicos, celulares y cuántico-molecular, llegando a somatizarse por el proceso conocido por psicosomatismo. El de dirección opuesta se conoce como somapsicotismo, pero en realidad la verdad es que deberíamos de crear un nuevo término que en lugar de psico sea mente somática,
mental somático y soma mental. Pero pues cuando uno pone eso nadie lo va a entender. Pero si uno habla de psicosomatismo, todo el mundo ya lo conoce porque es un término que ha venido siendo usado. Pero la esencia es la misma del psicosomatismo o de la mente somática, de la mente al soma y del soma a la mente. La conducción de los pensamientos tridimensionales del bioser a las mentes individuales de moléculas y células son exclusivas para el ser en cuestión y se usa también en terapias de sanación, donde los pensamientos a niveles biológico, cuántico, son aplicables a los cuerpos moleculares del cuerpo físico de otro ser biológico. Está cobrando ya cada vez más fuerza el reconocimiento de los profesionales de medicina alopática por integrar, por aceptar la parte de la medicina vibroinformática que a nivel de terapias complementan o incluso sirven de diagnóstico paralelo a la forma diagnóstica de los laboratorios alopáticos. Y así podemos ver cómo dentro de estas terapias se trata de tratar a los individuos que tienen desincronización externa en sus diferentes formas de metabolismo o de reloj biológico o circadiano, y tratar de sincronizarlo a la normalidad. Entonces, dentro de este proceso es que funciona lo que acabamos de presentar. Pero obviamente la mejor forma de poder constatar de una manera inmediata la existencia del perispíritu es a través de sus reflejos electrostáticos llamados auras, de cuya existencia ya se explicó, es de esencial necesidad en la vida de todo ser para transportar estas directrices de mente a cuerpo en todos los reinos de la naturaleza. Y así podemos ver el aura de una moneda que es del reino mineral, podemos ver el aura de una hoja del reino vegetal y podemos ver las auras humanas a través de el escanógrafo Kirlian, en donde el perispíritu actúa como segunda interfaz mente-cuerpo, el cuerpo etéreo, el biosensorial, el biopsicológico y el psicológico propiamente dicho, que son los temporales que se van disolviendo después de la muerte. Este es el último que se disuelve cuando se disuelve el ego. Y quedan básicamente estos tres cuerpos causales: el cuerpo causal cognitivo, el cuerpo causal cognisensitivo y el causal cognisensitivo volitivo. Entonces, los chakras mayores del perispíritu humano se muestra en este gráfico, y son 5 dobles y 2 únicos. El primero de los únicos es el que estoy señalando con el cursor, es el chakra de la base. Y a nivel psicológico transmite directrices para la lucha, la huida y las glándulas suprarrenales. A nivel espiritual transmite las directrices al ego para la supervivencia del cuerpo.
El chakra del plexo pélvico, que es ya un chakra doble. A nivel psicobiológico, tramita las directrices del sistema sexual y sus hormonas. Y a nivel espiritual, tramita las energías de la libido y las pulsiones sensuales del ego. Viene el chakra del plexo solar, que también es doble. A nivel psicobiológico, tramita las directrices para todos los sistemas gastrodigestivo, intestinal, hepático, pancreático y renal. Y a nivel espiritual, transmite los efectos del ego psicosomáticos y somapsicóticos en sus correspondientes sistemas. Viene el chakra del plexo cardíaco, que también es doble. Este chakra doble, entonces, a nivel psicobiológico, tramita las funciones de los sistemas cardiorrespiratorio e inmunológico. Sabemos que la glándula del timo está muy cerca del corazón, y los estímulos, emociones del ego, y prepara los mecanismos de lucha y de huida. A nivel espiritual, transmite las reacciones emocionales del ego y activa los mecanismos de defensa del ego. Viene el chakra del plexo laríngeo, que también es doble, el cual a nivel psicobiológico tramita las funciones de tiroides y paratiroides y las áreas de Broca y Wernicke para el lenguaje escrito y oral. Y a nivel espiritual transmita la calidad de recepción y emisión cognitiva de los conocimientos del sistema ego-simba. El último chakra doble, el entrecejo. Este chakra doble, a nivel psicobiológico, tramita las funciones del hipotálamo, hipófisis o pituitaria, sistemas límbicos, metabólico, endocrino, miedo, depresión, ansiedad e ira. A nivel espiritual, tramita la calidad de los deseos, egoico, constructor, egoísta, destructor, apego, desapego, sufrimiento, aceptación, desarrollo del amor de simbre, filtro de pensamientos externos. Y por último, el séptimo, el coronario, chakra único, que a nivel biológico, psicológico, tramita las funciones del tálamo y de la pineal. Más adelante, cuando entremos a hablar del cerebro, vamos a ver la gran importancia que tiene el tálamo. Bueno, a nivel espiritual, tramita la selección de información del ego, mecanismos de defensa, prejuicios, trascender el ego con el simbre, meditación, canalización, mediumnidad, bilocación, brillo aural. O sea, es mucho más trascendente este último chakra, porque trabaja, por ejemplo, el trascender el ego con el simbre. Trabaja la meditación y obviamente ya para los que quieren incursionar en mayores y más profundos renos, estará la canalización, la mediunidad. Los 7 chakras mayores son válvulas periespirituales, decodificadoras, encodificadoras y distribuidoras de bioinformación directriz a los niveles que ya conocemos. Hay también chakras menores en los ojos, palmas, yemas de dedos, hombros, caderas, rodillas,
plantas de los pies. Estos últimos dice que sirven para caminar sobre la naturaleza y hacer polo a tierra. También hay vórtices pequeños al final de cada meridiano, tantos como poros de la piel, que sirven como puntos de contacto para la acupuntura, reiki, etc. En estos puntos de contacto es donde estaría el endotelio cuántico. Al desencarnar, se disuelven los chakras de la base, el pélvico y el solar. Se disuelven básicamente base, pélvico y solar. Este de acá, que es el cardíaco, se disuelve con el ego, ya lo dijimos. Entonces, primero hay que hacer que el ser desencarnado acepte desconfigurar su ego. Los que no aceptan permanecen con su ego por un tiempo hasta que finalmente se convencen que deben de disolverlo. Pero muchos de los que en realidad no lo hacen pertenecen a los seres del bajo astral. Y esto lo vamos a ver con más en detenimiento en el Internet espiritual del mal. Y entonces en el más allá finalmente se disuelve el ego y su respectivo chakra del plexo cardíaco. El chakra laríngeo, que es uno de los primeros causales, está ligado a la expresión del conocimiento verdadero, trascendente, propio del simbre, del ego. El chakra del entrecejo, ligado a la sabiduría del simbre, que es el amor por la verdad. Y el chakra coronario, ligado a la expresión de la práctica del simbre, haciendo amor, verdad y bien. Entonces estos tres chakras causales reciben los nombres de sánscrito. Miren que la cultura védica ya conocía mucho de todo lo que estamos presentando. Lo llamaban manas, lo llamaban buddhi y lo llamaban atma. Muy bien. Entonces, cuando desencarna el perispíritu, entonces podríamos decir que en el más allá mantenemos al chakra del plexo cardíaco, ya lo dijimos, hasta que se desconfigure el ego. Y después sobrevive el simbre con los tres chakras superiores a nivel espiritual: el laringio, el entrecejo y el coronario. Estos chakras sirven también como elementos para la comunicación del ser espiritual, para comunicarse con otros seres espirituales y también incluso para efectos de canalización y de otra comunicación con seres encarnados. Los chakras mayores entonces son válvulas receptoras y emisoras de vibroinformación, tanto para el ser o para las fuentes externas. Desde fuentes externas conducen la información directriz correspondiente al sistema ego-simbre o directamente a la submente biológica, según sea el caso. Y los chakras hacen el cambio de codificación de un nivel a otro, según se requiera, antes que la directriz reciban los endotelios moleculares correspondientes. Aquí podemos ver cómo los videos que se publican en libros autorizados pueden básicamente concebir diferentes formas en los chakras. En un niño
es casi como el botón de un capullo en flor. Y si es como en el niño normal, está todavía en lactancia, se podría ver que sus chakras que funcionan son los dos únicos, el inferior y el superior. Los demás están por desarrollarse. Y el chakra de un adulto ya tiene esta forma. Pero hay chakras que por enfermedad se desconfiguran y los videntes y los terapeutas comprenden que por resonancia de la fotografía Kirlian podrían detectar formas tales como las que se muestran acá, diferentes formas de deformidad o de obstrucción de los chakras. Muy bien, entonces el Kybalión dice que la mente, así como los metales y los elementos, pueden ser transmutados de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo. La vibración a vibración, la verdadera transmutación hermética, es un arte mental. Todo es mente, dice el Kybalión. Muy bien. Entonces, hablemos de la transmutación mental, así como hemos hablado de la importancia de la resonancia cuántica. Toda vibración magnetoeléctrica, al comunicarse ascendentemente, pasa de la energía de las partículas, que llaman genéricamente bosones, a vibroinformación mental con significado y propósito, y de esa vibroinformación se transmuta hacia lo purónico, hacia lo metafísico y viceversa. Este tránsito por resonancia armónica transmutacional atraviesa la barrera de lo físico y lo metafísico y viceversa. Esta transmutación mental va por los diferentes niveles mentales por vías bidireccionales. La transmutación para monitorizar vía el periespíritu, la constitución fisiológica y la regeneración de cada célula, pasando solo implícitamente por el cerebro. Ejemplo, cada proceso anabólico o catabólico, simpático o parasimpático, y cada mitosis celular, desde el huevo cigote hasta la renovación celular de un ser adulto, se hace por transmutación biológica. Es cuando los organismos combinan para producir nuevos elementos. Entonces esto sirve para monitorizar la vida del cuerpo, de los tejidos, órganos y sistemas, y lo fisiológico como lo metabólico, inmunológico, incluso neurológico, etc. También para lo morfológico, vía perispíritu sin y la intervención del cerebro. Ejemplo, mantenernos vivos en forma natural y aún en seres descerebrados. También sirve para trascender el ego con el simbre. Esto último es lo más valioso que podemos hacer todos nosotros cuando podamos madurar el simbre que despierta en nosotros. Entonces esta transmutación se hace por canalización periespiritual de seres, de fuente de seres superiores, cuando sea necesario, cuando hacemos una oración en el simbre o
cuando hacemos una meditación consciente. Y bueno, veamos este gráfico que es bien interesante. La transmutación humana de energías mentales internas y externas por acción codificadora, psicosomática, somapsicótica, de resonancia armónica de los chakras mayores. Tenemos el alma, que es el conjunto del espíritu con sus submentes y del perispíritu con sus componentes. También tenemos el cuerpo biológico, y dentro del espíritu ya hemos hablado de los 3 chakras causales que causan 3 campos causales: el mental, el astral, el causal propiamente dicho de la voluntad pura, el mental de la verdad pura y el astral del amor puro. Estos se van intercomunicando entre sí. El perispíritu tiene un campo de directrices submentales de tariones. Estas directrices, Barbara Brennan ha podido crear un nombre que lo hemos adoptado. Es el campo nádico. Lo nádico es el de directrices submentales. Y también hay un campo espacial que es el del magnetoeléctrico propiamente dicho, que ya todo el mundo puede conocer, cuya base son los fotones. Muy bien. Entonces, en el cuerpo biológico tenemos un campo neuroencefálico, electroquímico por excelencia. También un soma endocrino bioquímico hormonal, un campo del soma metabólico e inmunológico, del soma sistémico, del soma histológico celular, como los principales, porque esto ya los médicos podrían decir esto está incompleto, pero la idea es darles una forma, digamos, global que no podemos detallar tan realísticamente como un profesional médico quisiera. Dentro del campo nádico y una transmutación entre los chakras que convierten lo nádico en lo que se llaman meridianos de energía polarizada, que se conoce como los de Yin y los de Yang. Entonces, gracias a esto se puede hacer que se recibe del espíritu, de la mente, de la conciencia misma, estas 3 formas de, digamos, pensamientos más importantes: voluntad, verdad y amor, para que puedan nutrir básicamente a través de la transmutación, hacer que se conviertan en salud. Y de esta manera, con el auxilio de lo magnetoeléctrico que vamos a ver a partir de la próxima semana, vamos a crear salud en los neurotransmisores sinápticos, en las hormonas, en las enzimas, en la mitosis celular. Y además hay procesos de sanación, mediunidad y de posesión que también afectan esta transmutación y inciden en el subcampo cerebral, que proviene básicamente del neuroencefalológico, pero a través de lo magnetoeléctrico
que es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana. Entonces, estos procesos afectan dentro del cerebro como interfaz, afectan lo del ego a nivel de emociones, de mentes y de voluntades. Y esas acciones del ego se pueden elevar a nivel del simbre. Y obviamente en este caso estamos trascendiendo el ego. Al trascender el ego con el simbre, estamos logrando pasar de lo ego emocional a la voluntad, del ego emocional al amor, del ego mental a la verdad y del ego volitivo a la voluntad. Todo esto se puede ir de reversa, se puede degenerar y se transmuta por acción del ego contaminado, y lo que era la voluntad pura se vuelve una voluntad condicional por interés o por temor, y lo que era una verdad pura se vuelve una verdad mental condicional a las circunstancias y a la conveniencia. Y lo mismo pasa con el amor, que se vuelve querencia, dependiendo del beneficio o del perjuicio que provoca. Todo esto por acción de los egos contaminados. Pero falta lo último, falta el internet espiritual, que puede ser del bien o del mal. Estamos más que nada enfocándolo al bien. Fuerzas inductivas del campo energético universal, desde seres superiores o semejantes o inferiores, desde metaenergías telepáticas, bilocación, clarividencia, clarividencia, criptonésicas, telecinésicas, etc. Y de energías cósmicas, fotónicas, magnéticas, eléctricas. Todo esto falta mucho más desarrollo, mucho más investigación, porque han sido temas manipulados y han sido temas muy mal manejados y entendidos por mucha gente, incluso comercialmente. Pero sin embargo, se puede establecer que hay canales serios que pueden estudiar todos estos temas. Para eso tenemos básicamente este conducto que nos une a la transmutación chakra nadis, y que de aquí se puede diversificar tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo y como para el lado inferior izquierdo. Muy bien, así las cosas. Este diagrama en realidad trata de darles a ustedes una mejor idea de todo lo que hasta ahora hemos hablado, aplicando el concepto de transmutación, del efecto de la alquimia, pero la alquimia en su máximo nivel, no solamente en convertir el plomo en oro. Y así es como podemos, a través de esta alquimia, hacer que nuestro ego cuaternario, que ya lo hemos explicado, transmute el simbre, elevando el nivel de conciencia, poder lograr que el simbre maneje la verdad pura, el amor puro con verdad pura, y la voluntad pura se una al amor y a la verdad, para ir reciclantemente en diferentes ciclos de vida, perfeccionando el espíritu hasta llegar a la santidad. Y de allí, obviamente, poder
ser parte de un ser superior, un nuevo ángel, por decirlo, que reciclará también después para volverse un nuevo arcángel o una nueva virtud, un nuevo trono, una nueva dominación, un nuevo principado, finalmente un nuevo ser crístico que llegará finalmente al receptor universal. Entonces, todo este proceso nos ha llevado al término de esta primera entrega del periespíritu. Vamos a trabajar la segunda entrega del periespíritu. Vamos a trabajar ya entonces a partir de la próxima semana la parte 4 en su primera mitad, que responde obviamente a qué somos. E incluye el cerebro como la primera interfaz holística para la transmisión mental al sistema ego-simbre desde sus respectivos receptores sensoriales o estímulos corticales. Entonces, espero que no estén confundidos con todo esto que hemos hablado. Espero que hayamos podido difundir inéditamente el concepto de lo que es el periespíritu, y obviamente vamos a escuchar a ustedes en el conversatorio que damos a partir de ahora.